La doctora Elisa Carrió, integrante de UNEN y también diputada nacional, estuvo en nuestra ciudad el sábado presentando un libro en las instalaciones de la UNOVA. El libro se llama Humanismo y Libertad. Habló con la prensa. Esta es la primera parte. Entonces es un libro que es mi libro, soy yo esta. O sea, es mi libro en el sentido que escribí muchos libros, pero esta soy yo de punta a punta. Como ya no tenía responsabilidades ni de partido, ni de votos, ni de nada, y justo coincidió después que el Papa Francisco asumió como Papa, ya no iban a poder decirme mística, porque ahora son todos místicos, ¿viste? Los políticos, los corruptos, todos. Entonces empecé con lo que es la libertad para Abraham, ¿no? En el concepto de que hay que ser inmensamente libre para obedecer a Dios. El segundo capítulo es la libertad de un pueblo, Dios, estratega político. Antes no se diferenciaba entre derecho, religión y política. Y entonces es la libertad de un pueblo, la metáfora de la salida a la libertad de cualquier pueblo, de cualquier faraón y de cualquier persona, de todos sus faraones. Es decir, cómo ser libre de los padres, de las madres, de los mandatos. Creo que el tercer capítulo es Isaías y Jesús, pero como Jesús como un tipo cosmopolita, hijo del mundo alejandrino, feminista, o sea, totalmente distinto, desapegado, totalmente distinto a lo que a veces plantean los curas en las homilías, ¿no? Y después tomé Cicerón, tomo Grecia, y ahí tomo Sófocles con Antígona, que es cuando alguien ejerce su libertad en el sentido del deber de enterrar a su hermano, incluso por encima de la voluntad del rey, que creo que es la primera noción de derechos humanos, por encima del Estado y por encima del poder. Y tomo obviamente el Critón de Platón, donde habla de Sócrates que decide morir por un juicio injusto, pero no violar las leyes de Atenas. ¿Te imaginas qué distancia entre Moria Kazan y todos estos conceptos de libertad? Aunque la libertad del quiero hoy lo pongo en la pobre Moria Kazan, porque dijo si querés llorar, llorar, pero es la libertad contemporánea. Y después tomo conceptos de la República de Cicerón que me parecen centrales. Está también Séneca, pero me parece importante el tema de qué es la República para Cicerón, que es una página y media rescatada de la historia como obra maestra. Después no me acuerdo más, creo que tomó el Dante Alighieri acerca del infierno y el paraíso, que puede ser en la vida o después, que es la Divina Comedia es el primer bestseller de la historia, porque se hace después en la imprenta de Gutenberg. Entonces es el primer libro moderno, además se escribe en toscano, ya no en latín, que por eso el toscano pasa a ser el italiano. Se inicia de alguna manera, aún hablando de cuestiones religiosas, características de la Edad Media, es el primer libro moderno, y también habla del amor, de Beatrice, ya del amor a una mujer, y doy algunos chispazos sobre dos autores que me parecen interesantes, Shakespeare, Goethe y Dostoyevsky con Crimen y Castigo, que es el que mató a una vieja. Es inevitable hacer una analogía entre los conceptos que describió y parte de la coyuntura actual del país. Sí, sobre todo el segundo. Ahí está Lucho Bugallo, que vino conmigo cuando los chicos que estaban en los blogs querían salir a marchar. Yo les dije, bueno, yo lo único que puedo enseñarles es la estrategia de un capo, que era Dios como estratega, para sacar a un pueblo a la libertad, y cómo los pueblos marchan confundidos, y donde finalmente la libertad solo puede surgir de la ley. Y la ley de la humanidad es no robar, no mentir, no usar al otro. Entonces, cuando no se respeta la ley de la humanidad, entra la degradación política, la degradación humana, las dictaduras, la mediocridad. Ayer estuvo en Ascensión y General Arenales, también con motivo de la presentación de este libro. ¿Cuál fue el testimonio que recogió de esos vecinos? Lindísimo, todos los pueblos son lindísimos. La gente entiende mucho lo que nos pasa a través de la salida de Egipto, porque en realidad esto puede ser tomado en términos simbólicos respecto de todo, ¿no?
tu madre puede ser el faraón, vos podés ser tu faraón, los gobiernos pueden ser tu faraón, y esto para mí es un libro para la provincia de Buenos Aires, es decir, cómo la provincia de Buenos Aires quiere salir de la esclavitud del PJ, y al final de la conversación dice, ¿y quién gana? Scioli o Massa? Es decir, vuelve al faraón. Con relación a lo que usted decía y revocaba hacia lo que era la libertad desde los griegos para acá, lo que pasa en la Argentina en las últimas 3 décadas, digamos, no es más un libertinaje, no es un ADN que tenemos los argentinos de un sello casi indeleble que tenemos en la mente de lo que es siempre estar por encima de la ley, cruzarse de las normas. Sí, ¿Cómo se soluciona? Hay un libro de Giorgio Agamben que se los recomiendo, todavía a lo mejor en alguna librería de Junín debe quedar, y se llama El misterio del mal. Giorgio Agamben es uno de los mayores filósofos y además de la democracia y considerados de izquierda en Italia, escribió El estado de excepción. El misterio del mal tiene 30 páginas, pero retoma, agradeciéndole a Benedicto su renuncia, retoma un teólogo del siglo IV antes de Cristo que se llamaba Liconio, que era hereje, pero dio fundamento a la ciudad de Dios y a la ciudad del hombre de San Agustín. ¿Y sabe lo que decía Liconio? Liconio decía que era el mal. La gran pregunta del libro era que era el mal, y el mal, dice, es la anomia. ¿Qué es la anomia? Los hombres y mujeres sin ley. Entonces, por eso estamos presos en nuestras casas, porque no hay ley en la Argentina. Por eso uno siente la opresión, porque la ausencia de la ley, o hombres o mujeres que se sienten por encima de la ley, o cuando la ley es un instrumento, es decir, no existe la Constitución, en realidad estamos todos presos, porque solo somos libres en el respeto a la ley. Y creo que esto marca la identidad argentina. Yo te diría que 1930 es el año claro, Es decir, no es en los últimos 20, hubo algunos intentos de libertad, 83, hubo algunos intentos en otros momentos, pero fueron solo intentos. La regla de la corrupción y de la falta de ley comienza con la acordada de 1930. Y esto está claro porque la década infame es la década más corrupta de la Argentina. Entonces habrá impulsos, pero ya no habrá ley. Habrá impulsos democráticos, constitucionales, tendrás la figura republicana, por un lado muy republicana de Ilia, pero muy débil ya frente a la cultura de una sociedad que le gustó manejarse fuera de la ley, que en muchos casos la llevó al éxito personal, al éxito social, y creo que el peronismo expresa la cultura que nació en la década del 30.